la historia de su excelsa gloria. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación del libro de Martin Hoffmann. Me da mucho gusto darles la bienvenida y también me da muchísimo gusto participar en este evento que celebra el libro publicado y también todo el trabajo detrás de él y el aporte que trae a los estudios teológicos y específicamente el área de la ética protestante. Yo soy Elizabeth Cook, soy rectora de la Universidad Bíblica y quiero presentarles a nuestro expositor de hoy, autor del libro, que es el profesor Martin Hoffmann, doctor en teología por la Universitat Bochum y pastor de la Iglesia Luterana costarricense. Martín vino como docente a la UVL por primera vez en el 2012 y hasta el 2014 y luego volvió en el 2017 hasta la fecha como profesor de teología sistemática y ética. Este es, si no me equivoco, el tercer libro que publicamos en la UVL, obra de Martin. El primero, Radicalizando la Reforma, otra teología para otro mundo. Martín es uno de los editores y autores de algunos de los capítulos. Y luego, Ética Protestante, una fundamentación teológico-crítica. Entonces, me da mucho gusto presentar este nuevo libro, Resistir y Transformar, la ética protestante desde la Reforma, por Martin Hoffmann y Christopher Frey, también profesor de Teología Sistemática y Ética en la Universidad Bochum. Así que, Martin, te damos el espacio para presentarnos los contenidos y el proceso de esta obra y luego podemos tener un tiempo para preguntas, comentarios, intercambios. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu introducción y la presentación de mi persona. Muchos agradecimientos también por la disposición de integrar este libro nuevo en el programa de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Bienvenidos a todas y todos que están aquí en este momento para compartir esta presentación y unos conocimientos de sobre este libro de la historia de la ética protestante. Me gustaría calentarnos un poquito para el ámbito de la ética antes de explicar un poquito más el contenido y las ideas centrales de este libro. Calentar con un pequeño quiz. Pienso en español la palabra es juego de preguntas y respuestas para eso. Es una buena y primera prueba de sus conocimientos de la ética antes de leer este libro. Voy a compartir la pantalla ahora. Ok, si tienes algo para escribir, eso sería necesario para notar sus respuestas, todas correctas. Voy a ver si puedo ampliar un poquito más. Ok. ¿Listo para empezar? Ok. Primera pregunta, son 8 en total. Primera pregunta, ¿qué es ética? A, el amor. B, una enfermedad. C, una disciplina teológica. Por favor, noten A, B o C.
Segundo, ¿quién escribió la institución de la religión cristiana? A. Angela Merkel. B. Juan Calvino. C. Martín Lutero. ¿Listo? 3. ¿Qué significa pietismo? A. Estar de pie en el autobús. B. Rezar el rosario. C. Una actitud piedosa. Pregunta 4. ¿De quién es la frase obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal? Bastante complicado. Aquella máxima, querer al mismo tiempo se convierta en ley universal. Es de A. Immanuel Kant. B. Eduardo Galeano. C. Keylor Navas. Eso entienden solamente los chicos, supongo. Pregunta 5. ¿Quién desarrolló una teología de cultura? A. Los mariachis. B. Karl Barth. C. Paul Tillich. ¿Ok? Pregunta 6. ¿Quién es el autor de la teología de la revolución? A. Elisabeth Schüssler-Fiorenza. B. Che Guevara. C. Richard Scholl. Pregunta 7. ¿Quién formuló la primera vez una ética femenina de cuidado? A. La primera dama de Costa Rica. B. Ivonne Guevara. C. Elisabeth Moltmann-Wendel. ¿Listo? La última pregunta. ¿Por qué el tema de universalidad y particularidad es importante para una ética del siglo XXI? A. Por el diálogo intercultural. B. Por el descubrimiento de nuevos universos. C. Por la pandemia. Ok. Entonces sigue la solución. Lamentablemente no podemos hacer esta presentación de forma presencial. En este caso, podría dar un premio para el primero, pero probamos así.
¿Qué es ética? Correcto es sí, una disciplina teológica. 2. La institución de la religión cristiana es de Juan Calvino, 2b. Pietismo no significa estar de pie en el autobús. Es sí una actitud piadosa. 4. Correcto es Immanuel Kant. Con este imperativo categórico. 5. La teología de cultura es de Paul Tillich. 6. El autor de la teología de la revolución, Richard Scholl. 6c. 7. La ética femenina de cuidado, la primera vez formulado por Ivone Guevara. 7b. Y 8. Universalidad y particularidad. Este tema es importante por el diálogo o para el diálogo intercultural. 8a. Entonces, por favor, cuenten sus respuestas correctas. Vamos a ver quién tiene 8 respuestas correctas. En este caso, por favor, encienden el micrófono y denos un señal. 8 correctas, ¿alguien? 8. ¡Wow! Marcial, te felicito. ¿Alguien más? 8. Oscar. 8. ¿De quién? Oscar. Hola a todos. Ay, genial, genial. Felicidades. 7 correctas. Marta, soy. No ve todas las imágenes, por eso el nombre, por favor. Marta Triay. Marta. Excelente. 7. ¿Alguien más? Jaime. Jaime. 7, sí. Felicidades. Y Carla tiene 8 también. Tenemos 3 con 8. Y Dexia. Dexia, 7. 7. Wow. Y preguntan por el plazo 3, 6 correctas. ¿Alguien con 6? Sí, Yo, Miguel Jordán. Flori. Ajá. Muy bien, muy bien. Miguel Jordán, 6. Miguel Jordán también. Federica Bart también. Sí. Yo también. Bueno, excelente. César también. Muy bien. Entonces supongo que todas estas personas no tienen que leer el libro. Pero, ok. Este libro contiene un poquito más que estas 8 preguntas, por supuesto. Eso es solamente un pequeño paso en medio del tema de la historia de la ética. ¿Por qué necesitamos una historia de la ética protestante en general? Se puede cuestionar, por supuesto, la necesidad de una historia de este tipo, especialmente
cuando esta tuvo lugar principalmente en Europa desde la Reforma hasta el siglo XX. Y el contexto latinoamericano no surge sino hasta 400 años después. Sin embargo, hay motivos de peso que hacen importante conocer esta historia. El primer motivo tiene que ver con los grupos de iglesias protestantes en América Latina que surgieron a partir de la mitad del siglo XIX, ya sea por la inmigración, como en los países de América del Sur, o por el trabajo misionero desde América del Norte. Eso es el caso para los países de América Central. Dentro de un entorno predominantemente católico, estos tienen que buscar y afirmar su identidad protestante una y otra vez. Es importante para ellos conocer los fundamentos de la Reforma de la que derivan las iglesias protestantes. Un segundo motivo es la difusión de los movimientos evangélicos y pentecostales que se asumen como protestantes, tanto como las iglesias protestantes históricas de los luteranos, reformados, metodistas, anglicanos y menonitas. Vuelve a plantear la cuestión de la propia identidad, esta vez de la identidad interior protestante. Esto pone en debate las temáticas teológicas clásicas, la relación entre la fe y las obras, la justificación y la santificación, la ley y el evangelio, el espíritu y la palabra, la iglesia y el Estado. Todos esos temas clásicos de la ética y de las iglesias protestantes. Intentar aclarar estas temáticas sin conocer la reflexión teológica de los padres y madres del movimiento protestante resultaría una tarea difícil. El reto para la ética protestante de hoy es responder al desafío planteado por la Ilustración. Arrancó con tres grandes ideas conductoras: la llamada a la razón autónoma, la confianza en un progreso constante de los seres humanos hacia una mayor humanidad, y la exigencia de la libertad del ciudadano. Tres ideas directrices de la Ilustración: la razón, el progreso y la libertad. Pero a lo largo de la historia, estas ideas a menudo han desembocado en una razón instrumental o el cálculo utilitario, en el pensamiento de la eficiencia y la economía del libre mercado. La supuesta sociedad secular hace aún más evidente la necesidad de preguntarse por el lugar y el papel de la fe, la teología y las iglesias. No podemos pasar por alto las discusiones en torno a la tradición, porque corremos el riesgo de repetir viejas decisiones y desarrollos equivocados. Entonces, no es eurocentrismo afirmar que sin personas como Lutero, Calvino, Kant, Schleiermacher, Barth, Bonhoeffer, Tillich y Moltmann no se puede pensar una ética protestante. Han reflexionado de forma paradigmática sobre estos interrogantes fundamentales que desde hace un tiempo están presentes también en América Latina en un contexto globalizado.
Por último, un capítulo exclusivo sobre la ética protestante en América Latina ofrece información sobre cómo los nuevos impulsos propios de este contexto han influido y cambiado la ética protestante. Pensemos solamente en la opción por los pobres, que se ha convertido en una parte indispensable del discurso ecuménico mundial. Esta reseña histórica del libro no pretende presentar en su totalidad a los exponentes protestantes de la ética. Eso iría más allá del alcance del libro. Nos hemos concentrado en este libro en los principales representantes de cada época y tratamos de entenderlos desde su contexto socio-histórico. Eso fue la idea central del libro. Explicar un poquito el contexto socio-histórico de cada época y entonces ubicar un representante ejemplar de la ética protestante en esta época. Bueno, eso es más o menos el trasfondo del libro y ahora les voy a enseñar el índice y la estructura de este libro. Un momentito. Esa fue la falsa. Ok. Aquí. Bueno, es el contenido de este libro. Hablamos primero sobre el entendimiento de la ética en general, entonces sobre los precursores de la reforma y la ética de los reformadores. Aquí aparecen los más importantes representantes como Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Husserl, Calvino y el ala izquierda de la reforma. Entonces seguimos con la época entre la reforma y la ilustración, con la historia social del protestantismo en los siglos 16, 7 y 8. Los cambios en el entendimiento de la ética, los desafíos seculares y los movimientos del pietismo y metodismo. Sigue en el capítulo 5 la ética protestante en la época de la Ilustración y del idealismo. Aquí aparece como protagonista el filósofo Immanuel Kant, que ha influenciado bastante la ética protestante también. ¿Cuáles eran las consecuencias de la Ilustración al final de este capítulo? En el capítulo 6 sigue la ética protestante en el siglo XIX, la época en Europa de la Revolución o Restauración, el neoprotestantismo, con el representante central Friedrich Schleiermacher. Continuamos en el capítulo 7 con el protestantismo social en la época de la industrialización en el siglo XIX y al inicio del siglo XX. Con el movimiento del socialismo cristiano, representantes como Reinhold Niebuhr de los Estados Unidos y Paul Tillich de Alemania y los Estados Unidos en esta época. Y entonces la contracorriente, la ética de la teología dialéctica o de la palabra de Dios con Karl Barth,
Y en el siglo XX, la ética luterana, que estaba en un conflicto ante los desafíos del Estado. La teología del orden es más o menos el luteranismo conservador y el representante principal Dietrich Bonhoeffer. Sigue la ética de la teología de la existencia con Rudolf Bultmann y en el capítulo 11 la primera puente al continente de América Latina, la ética de la esperanza, que tiene sus raíces en la filosofía de Ernst Bloch y fue desarrollado más por Jürgen Moltmann. Bueno, entonces estamos al fin del siglo XX y en la transición al siglo XXI, con los fenómenos de la secularización del mundo moderno, el desafío de la justicia mundial. En esta época, conceptos no teológicos fueron de mucha importancia para la ética protestante también. Y sigue un capítulo con un conjunto de visión de la ética del ecumenismo. Y entonces, el capítulo que yo he mencionado, la ética protestante en América Latina. Claramente, la teología de la liberación tiene mucha influencia y el protagonista en este capítulo es José Míguez Bonino con su ética. Un gran impacto tenía Enrique Dussel también y una ética contextual o una ética sin principios, la ética teología feminista, la ética de identidad son partes de este capítulo. Y el libro concluye con perspectivas para la ética protestante en el siglo XXI, con una lista de temas, retos, desafíos que surgen en nuestra situación actual. Eso es, en unos rasgos grandes, el contenido de este libro desde la Reforma hasta nuestra situación hoy en día. Bueno, para dar unos vistas pequeñas en este libro y unos de sus capítulos, quiero compartir con ustedes la portada del libro que se ve aquí, por supuesto sin mi foto. Quizás alguien tiene una idea qué significa esta parte de esta imagen al margen de la portada. Bueno, eso es el logro de Teixeira, que ha descubierto. No, de Teixeira, fue en la diagramación de Damaris que ha descubierto esta imagen y hemos montado al lado del título. Es parte de un árbol o arbusto. Se ve abajo aquí
y arriba es una parte de un fuego. Se puede pensar en el arbusto en fuego que Moisés vio en el desierto. Y esta imagen nos parecía adecuado para el título del libro, porque este árbol no quema, a pesar de este peligro del fuego. Es el tema de resistir, una ética que tiene que resistir contra desafíos, peligros, amenazas. Y por otro, este viento que enciende el fuego, tiene una fuerza y un poder de transformar la realidad. Por este motivo hemos elegido esta imagen para la portada. Y este título o el lema de este título, resistir y transformar, puede caracterizar un poquito, en mi opinión, las particularidades de la historia de la ética. Eso quiere demostrar en 3 ejemplos pequeños. Resistir, eso caracteriza, por mi entendimiento, especialmente la ética del teólogo Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer es conocido y famoso por su resistencia en una situación política en el tiempo del régimen de nazis en Alemania. Y está conocido por su participación en la conspiración política. La necesidad de la resistencia que lo llevó incluso a la participación activa en planes de derrocamiento fue una urgencia que nació en Bonhoeffer después de 1939. Cuando la injusticia contra los judíos se sumó la voluntad de Hitler de realizar una guerra de exterminio. Ante este desafío, Bonhoeffer examina el ethos actual del protestantismo alemán a la luz de las tradiciones reformadoras y llega a la conclusión de que hay que calificar de ilícito al Estado nacionalsocialista. Aun cuando reconoce que su decisión conlleva un riesgo y sabe que contará con un castigo, pero dijo, la última cuestión responsable no es cómo puedo yo evadirme heroicamente del asunto, sino cómo debe continuar viviendo la generación venidera. El tema de la responsabilidad fue el tema central en la ética de Dietrich Bonhoeffer, y especialmente en contra de las amenazas del Estado. Y la responsabilidad entendido en un sentido que incluye la dimensión del futuro, la responsabilidad para la generación venidera. Resistir, un motivo central de la ética protestante. Otro motivo es el transformar la realidad. Elijo como ejemplo la ética de José Miguel Bonino.
A diferencia de las anteriores concepciones éticas del protestantismo clásico, Miguel Sponino no parte del pecado y la imperfección del ser humano, sino de este renovado por la fe. Además, no solo se preocupa por el creyente individual y sus acciones, sino por una nueva forma de humanidad que permite la relación con Dios. Esto le confiere a su ética su carácter liberador. Dijo, lo que Jesucristo pone en este mundo es una nueva humanidad, una nueva forma de ser humano. Esa no penetra en la historia humana primordialmente por medio de leyes o instituciones, sino mediante un mensaje y mediante una comunidad de seres humanos renacidos, resucitados a una nueva vida, con una nueva mente, una orientación total, radicalmente cambiada. Por eso pienso que podemos caracterizar este planteamiento de la ética de Miguel Sponino como una ética con un enfoque en la transformación de la realidad existente. Y el tercer ejemplo, pienso, combina ambos planteamientos. Resistir y transformar, o en otras palabras, deconstrucción y reconstrucción. Eso podemos descubrir en la ética feminista. La teología feminista reconoce en las justificaciones éticas universalistas como Aristóteles o Kant un pensamiento abstracto y conceptual basado en un paradigma masculino. Los principios universales se abstraen de la situación concreta y de las relaciones concretas entre las personas y aspiran a una realización universal. Este hecho revela una forma de pensar imperial y masculina. Es la crítica de la teología feminista. Ella no puede reducirse a un denominador común y de hecho todavía no existe una concepción sistemática de la ética que represente de modo paradigmático a la teología feminista. Sin embargo, la teología feminista ha dado impulsos decisivos y vanguardistas a los interrogantes éticos que son indispensables para los desafíos del siglo XXI. En América Latina fueron las teólogas Ivonne Guevara, Elsa Dames y María Pilar Aquino quienes describieron el desarrollo de la teología feminista. La desconstrucción y la reconstrucción son necesariamente los dos ejes de estos enfoques éticos. Dijeron, hay que deconstruir el lenguaje, la lógica y todas las prácticas éticas que sostienen o legitiman la violencia contra las mujeres. El lenguaje y las imágenes de Dios, que son exclusivamente masculinos, también son objeto de crítica, ya que reflejan las estructuras patriarcales de opresión y violencia. Lo que hay que reconstruir es una imagen de Dios que exprese los elementos de comunidad, participación y relaciones, una visión más holística e integral que garantice esa comunión con Dios, con los demás, consigo mismo y con toda la creación. Sobre esta base, los puntos de partida más importantes para una ética feminista son los siguientes: el descubrimiento
de la mujer como agente moral y sujeto de liberación, agentes de una nueva realidad. La feminización de los conceptos teológicos. Dicen, cuando la imagen de Dios se libera de los rasgos de dominación y dominio, la ética también adquiere nuevos rasgos. Junto a la práctica de la lucha por la igualdad y el cuestionamiento del patriarcalismo, se añade la práctica del cariño y la ternura. La perspectiva de género y la visión ecofeminista. Y por último, una nueva espiritualidad es una espiritualidad más integral, más holística, y de ella surge una ética del cuidado de toda la vida, no solamente de los seres humanos, sino también de la naturaleza, de la creación, y una ética de solidaridad que se basa no en principios, leyes o principios abstractos, sino más en sentimientos como empatía, compasión y en general en solidaridad. Bueno, esos son 3 ejemplos de diferentes acentos en la ética protestante, pero todos se rodean sobre la lema resistir y transformar con diferentes aspectos. Por último, quiero expresar mi agradecimiento. Doy muchas gracias al profesor Christopher Frey. Frey fue mi profesor durante mis estudios en Alemania y después como mi profesor guía del doctorado en la Universidad de Bochum. Hoy está jubilado por más o menos 15 años. Él me dio la libertad de usar sus textos, actualizarlos, cambiarlos y contextualizarlos para el contexto de América Latina. Agradezco a la Universidad Bíblica Latinoamericana y la rectora Elizabeth Cook por su aceptación de este libro en su programa. Y un gran agradecimiento quiero dirigir a la señora Marion Ticke, la traductora de este libro. Marion ha traducido este libro después del primer libro sobre la ética protestante, y no solamente ha traducido fielmente, sino que además ha creado un texto fluido para los lectores de habla hispana. En una labor meticulosa se ha familiarizado con el lenguaje teológico y filosófico y ha investigado los contextos. Por eso su contribución al éxito de este proyecto no puede ser sobreestimada. Gracias también a Eric Umania, pastor de la Iglesia Luterana Costarricense, quien también en esta ocasión revisó el texto traducido para que fuera correcto y comprensible en español, así como la lectora Adriana Noemí Salvador de nuestra universidad, por su minuciosa revisión y afinación lingüística y de estilo final. Agradezco a Misión Un Mundo, la institución para el trabajo en asociación de la Iglesia Evangélica Luterana de Baviera,
que financió espontánea y generosamente la traducción. Y al final quiero agradecer también a mi esposa Sonia Straub, que soportó todas las molestias y de la ocupación de muchas horas, semanas y meses con este libro, con mucha paciencia. Muchas gracias por eso. Y muchas gracias a ustedes por su interés y su paciencia. Bueno, con eso termino mi presentación y pienso tenemos un pequeño espacio para comentarios o preguntas, cuestiones, etc. Muchísimas gracias, Martín, por esa presentación que nos da más ganas de leer el libro, realmente. Y te felicitamos y realmente me parece muy valioso ver la presencia del contexto latinoamericano en una historia de la ética protestante, ¿verdad? Me parece que es algo muy significativo. Tenemos la oportunidad de hacer comentarios, preguntas. Ya tengo una pregunta en el chat que podemos empezar por ahí. Martín Andrés Contreras dice, ¿puede la ética de la teología de los evangelios ser contextualizada en términos políticos al siglo XXI? Ok. No sé si hay alguien más que quiere agregar una pregunta para luego o un comentario. Bueno, empecemos por ahí, Martín. Ya. Bueno, pienso, la respuesta depende mucho de la manera como leemos la Biblia. Si leemos la Biblia literalmente, entonces me parece muy difícil de contextualizar las expresiones del Nuevo Testamento, por ejemplo, para nuestra situación. Porque es un libro que fue escrito en otro contexto, en otra situación política, en otra situación social y económica. Y en este sentido no se puede transferir directamente las frases, versículos, apartados a nuestra situación. Pero si leemos la Biblia de otra manera, como una oferta de modelos de cómo comportamos en una situación especial, entonces realmente es posible ganar orientación en estos modelos de la ética para nuestra situación. Para dar un ejemplo, en el Sermón de la Montaña, Jesús habla en unos ejemplos sobre el modelo de la no violencia. Y se refiere, por ejemplo, a un soldado del Imperio Romano que me exige transportar sus mochilas y sus cosas. Claramente es otra situación, pero el modelo como el judío reacciona a esta exigencia es un modelo para no violencia y eso podemos actualizar para nuestras situaciones. Y especialmente la dimensión política está incluido en estos modelos también. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios?
Palabras para Martín. Yo tenía una pregunta. Martín, qué bueno que has escrito esto. Creo que nos va a ayudar mucho en todo este esfuerzo, ¿verdad?, de fortalecer nuestra identidad protestante con estos desafíos éticos que se requieren y sobre todo ahora en este contexto difícil, ¿verdad?, de la guerra y las situaciones que tenemos en toda América Latina. Sobre todo mucho el tema iglesia y Estado es un tema relevante. Quería saber, cuando tú tienes un pequeño apartadito en el índice que nos compartiste sobre la reforma radical, entonces solo quería preguntarte a qué personajes de la reforma protestante radical mencionaste en tus reflexiones. Sí, bueno, es un tema importante que mencionas, Jaime, porque si hablamos sobre la reforma, a menudo estamos pensando solamente en los grandes teólogos como Lutero y Calvino, pero el ala izquierdo de la reforma a menudo está olvidado. Y es exactamente la corriente de la reforma que se mete directamente en la política. He mencionado en este capítulo, por supuesto, Thomas Müntzer o el movimiento anabautista con Konrad Grebel y Felix Manz, Balthasar Hubmaier y Melchior Hoffmann, y los así llamados espiritualistas como Kaspar Schwenkfeld o Sebastian Frank. Y claramente la denominación de los menonitas se funda en este ala de la reforma y desarrolló su ética de la paz y formó una iglesia de la paz en contra del uso de armas, de las guerras, etc. Por eso, este ala me parece en este momento de la situación global una fuente muy importante para nuestra ética, especialmente para una ética de la paz. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Hola, Oscar. Oscar por acá. Tengo una pregunta y la hago bajo un contexto estrictamente analítico. La pregunta 4 que nos planteaste delante en el libro era de quién es la frase: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer, al mismo tiempo se convierta en ley universal. ¿Cómo se conjuga esta pregunta que tú haces de Immanuel Kant, esta afirmación de Immanuel Kant respecto de posiciones como la de Ivonne Guevara, que es feminista, pero que involucra solamente a un particular de ese universal? ¿Cómo la ligas tú? ¿Cómo lo harías tú para poder, o si es que hay alguna pretensión ética en el libro de que ese particularismo se convierta en una universalidad, toda vez que es una posición, comilla, teológica y o política, o filosófico-política, en muchas partes? Bueno, es una pregunta muy profunda para el resto de la noche. Pero en breve,
creo que la intención de Kant es importante. La intención fue crear una ética que no está limitada a unos grupos especiales o unas culturas individuales, sino para toda la humanidad. Y eso es exactamente una necesidad que parece necesario en nuestra situación de un mundo globalizado. Pero Immanuel Kant intentó lograr eso a través del uso de la razón humana, de una razón como un don de la naturaleza. Y por eso la crítica a Kant es siempre que eso es una construcción abstracta que resulta en un principio abstracto que no tiene que ver mucho con la situación concreta, con el contexto concreto de una sociedad, de un país, etc. Por eso muchos pensadores de la ética se retiran a este contexto para fundar virtudes o bienes dentro de este contexto. Y eso tiene su derecho también, pero la pregunta se queda, ¿cómo conectar éticas contextuales con amenazas universales? Eso es la pregunta abierta que no está resuelta, pienso en este momento. Por este motivo, esta pregunta aparece explícitamente en el último capítulo sobre las perspectivas de la ética en el siglo XXI como desafío. Bien. Acabo de compartir un enlace. Quienes deseen conseguir el libro pueden inscribirse ahí y desde la librería los estaríamos contactando, sea que estén en el país o fuera del país. ¿Algún otro? Bueno, tenemos un comentario aquí en el chat de Eric Villegas. Un gran aporte que nos permite comprender el comportamiento de la ética protestante en el desarrollo de la modernidad en el actual entorno globalizado y su influencia en la Iglesia, la política, la economía y las diferentes ideologías en diferentes partes del mundo. Mis felicitaciones para el profesor Hoffman. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, David. Sí, gracias. Para mí, las palabras claves son resistir y transformar, y esos son dos verbos muy importantes para mí. Yo soy metodista, pero un tipo de reformación, ¿no? Pero para mí estos verbos son muy importantes en la vida y en mi vida de mi fe, resistir y transformar. Y muchísimas gracias por este libro. Me parece es un fundus muy bueno para ver quién ha dicho qué, pero también un nombre me falta. Fue un nombre que era muy importante en mi vida. Es la autora Dorothee de Sölle. Y ella escribí mucho en estos temas me parece, resistir y transformar. Y por eso sí, no es un fallo del libro, pero eso es mi parte de mi vida. Y por ejemplo, usted puede decir algo a Dorothee Sölle. Muchas gracias. Exactamente esas fueron mis ideas también. Y
no es este lema no es una invención de mí, sino me refiero a la palabra del apóstol Pablo en los Romanos 12. Al inicio de su apartado sobre la ética, él empieza con las palabras: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y para mí, Pablo es un pensador tan revolucionario que se puede seguir este lema de él con una buena conciencia. ¿Tenemos algún comentario desde las redes sociales, Karen? Tenemos varios saludos y felicitaciones al profesor Martín por el libro. Saludos de Pascual desde Perú, Pamela desde Bolivia, también nos acompaña Mariela Zufano, Alberto Roldán, que felicita al profesor por tan importante obra que considera necesaria, que nos acompaña desde Buenos Aires. No tenemos una pregunta específica, pero sí un par de comentarios. Uno que es de Susana Araya, que dice: muy pocos evangélicos conocen a fondo lo que significa ser protestante. Y esto no tiene el nombre, pero dice: ¿cuántas éticas protestantes ha podido observar el profesor Martín? Y parece pregunta también, pero o sea, ¿y qué debe caracterizar una ética protestante sobre cualquier ideología o postura teológica? Saludos. Eso sería hasta el momento. Entonces, la pregunta es: ¿cuántas éticas ha abordado Martín? ¿Y qué debe caracterizar una ética protestante? Sí. Bueno, son en total 13 capítulos y unos contienen más que una concepción de ética. Primero, la ética de los reformadores son 7. Los otros tienen siempre un representante o 2. Son más o menos 25 en este libro. Y también unas concepciones filosóficas que tenían impacto a la ética teológica también. Por ejemplo, Immanuel Kant, o en nuestro tiempo Enrique Dussel, o Francine Lammert, o las corrientes del comunitarismo, del utilitarismo, de la teoría del libre discurso, contractualismo, etc. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, si no iríamos cerrando esta sesión, pero quiero dar una última oportunidad. Sí, profe, acabamos de registrar una pregunta de Maricel Mena, que dice: la ética protestante no es una, la ética protestante no es una ideología. Esa es la pregunta. Es una pregunta, si es una ideología o no. Sí, dice: ¿la ética protestante es una ideología? Bueno, también eso es una pregunta muy amplia, porque depende de qué se entiende por ideología. Si la ideología es una cosmovisión
sobre el mundo y su realidad que manipula esa realidad, que ofrece una imagen, ¿cómo se llama? Distorsionada de la realidad. Entonces se tiene que responder no. La ética protestante se refiere en su fundamento a la Biblia y su perspectiva a la realidad. Y como cristianos, cristianas, como protestantes, creemos que esta perspectiva a la realidad es una perspectiva desde la promesa de Dios. Y eso no es una ideología, es una nueva perspectiva a nuestra realidad. Por eso diría no es una ideología. Pero si se entiende ideología en un sentido más amplio, como todas las cosmovisiones, entonces es más cerca de esta teoría, claro. Pero supongo que el trasfondo de esta pregunta se dirige a la pregunta si la ética es una concepción abstracta de la realidad. Y en este sentido diría no. Las concepciones éticas del protestantismo siempre tienen una gran conexión a la realidad y surgen de esta realidad. Si no, claramente, entonces va en la dirección de una ideología, pero la contextualidad de la ética es una presuposición indispensable. Muy bien, Carla tiene la mano levantada y creo que con ella iríamos cerrando esta conversación. Sí, muchísimas gracias y muchas gracias, Martín. Seguramente el libro va a ser muy útil. Tenía una pregunta que no escuché ninguna mención de pentecostalismo y el tipo de racionalidad, ¿cómo se puede decir? El pensamiento o el procedimiento ético dentro del pentecostalismo. No sé qué has pensado, cómo piensas sobre las diferencias entre lo que has presentado como la ética protestante, si estás incluyendo ahí a los pentecostales o dónde ves las diferencias y las preguntas que salen de ahí. Gracias. Sí, sí hay un apartado no tan largo, pero un apartado sobre la influencia del pentecostalismo en el capítulo sobre la transición al siglo XXI. ¿Por qué exactamente en este cambio de las épocas las influencias de las iglesias pentecostales y también de las iglesias evangélicas influyen en la ética? Aquí surgen otra vez las preguntas de cómo leer la Biblia. Hay corrientes más biblicistas o incluso fundamentalistas. Hay corrientes más abiertas y libres, solamente dependiendo de los frutos del Espíritu Santo. Eso influye exactamente en esta transición históricamente al siglo XXI. Pero hasta ahora no había descubierto una concepción en general, una concepción general de la ética del pentecostalismo. Pero pienso es entendible porque el movimiento es muy diverso.
Bueno, muchísimas gracias. Martín, aquí hay muchas felicitaciones de parte de varias personas, Bernal, Samuel, Miriam, por esta obra. Y agradecemos, bueno, te agradecemos a ti, también a las personas que colaboraron en la producción de este trabajo. Y te agradecemos por el aporte que nos trae. Y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta actividad. Ahí está el enlace por si quieren o pueden comunicarse con la UVL por si tuvieran interés en adquirirlo. Así que buenas noches. Igualmente, muchas gracias por su interés y participación. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará